Estamos hablando de las herencias que van a recibir los nuevos gobernantes y 15 gobiernos de la República Mexicana que analizamos en la mesa el día de ayer. El tema económico es fundamental, pero también está el tema de la pobreza. Y para seguir hablando de ello, le agradecemos la comunicación esta mañana a Héctor Nájera Catalán. Él es el investigador asociado al Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Bienvenido, gracias por este enlace. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Saludos a ti y a las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias. ¿Cómo poder entender este proceso en donde, contrario a lo que todas las mañanas escuchamos por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a través de sus programas de apoyo, a través de los esquemas que tanto presume y que señala, pues deberían ya estas instancias haber logrado una disminución de pobreza, que los números van todo lo contrario? Hay un aumento sustancial de la pobreza en los últimos 3 años en todo el país. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, digamos que tenemos que separar el efecto en dos momentos. El momento más importante es el de la pandemia, que tuvo un efecto muy importante principalmente sobre los salarios en las áreas urbanas. Y luego está el otro gran momento, que es qué hubiera pasado si no hubiera existido la pandemia en términos de los resultados que nos arroja la política social actual. Si vemos lo que había venido ocurriendo en administraciones anteriores, teníamos un componente muy fuerte de transferencias monetarias. No es que a partir de la nueva administración se crearon más y nuevas transferencias monetarias. De hecho, si uno revisa los montos o el volumen de transferencias que tenemos ahora comparado con lo que teníamos antes, pues las diferencias son más bien pequeñas. Y lo que teníamos antes es que las transferencias monetarias tenían un efecto relativamente pequeño en términos de pobreza monetaria y pobreza multidimensional. Esto hablando en términos netos. Siempre que cuando hablamos de transferencias monetarias debemos también de pensar en dos partes. Uno es el efecto que tiene la transferencia en el momento actual, por ejemplo, las becas que implican un aumento directo en el ingreso, y después la expectativa que se tiene sobre el efecto de mediano plazo de la transferencia, que es más bien pensado desde términos de inversión. Lo que está pasando actualmente es que, si bien las transferencias sirven para amortiguar los efectos de la pandemia, pues se han quedado bastante cortos en términos de la caída de los salarios, que es mucho más fuerte. Un hogar típico en México obtiene 60%, 70% de sus ingresos proveniente de los salarios, que es lo que se desplomó con la pandemia, y las transferencias difícilmente alcanzan para amortiguar estos efectos. A ver, entonces estamos entendiendo, cuando nos dices también preferencias monetarias, no es solamente el monto del recurso que se le entrega, por ejemplo, vamos a enmarcarlo en los abuelitos, a las personas de la tercera edad, que recientemente el gobierno acaba de anunciar que les está otorgando un incremento, ¿no?, de 3,100 pesos cada bimestre. No solamente es la cantidad la que sencillamente no alcanza para solventar la problemática, sino también es hacia dónde lo destina esta clase a la que va enmarcada. Digamos que no va destinada preferentemente a solventar aquello básico y fundamental para que logren un incremento y un cambio de vida. Efectivamente, cuando uno piensa cómo se hace la política social en los países más desarrollados, siempre se piensa en estos dos elementos. Uno puede tener transferencias monetarias muy grandes, muy importantes, pero con efectos muy pequeños en el bienestar de mediano y largo plazo de la población. Este es el caso, por ejemplo, de las pensiones, que en realidad es un flujo monetario de más de corto aliento. La política social que se necesita en países en desarrollo apunta más hacia el lado de la inversión y tiene que ver con los retornos que uno obtiene del tipo de transferencia que se implementa. Esto abre una serie de preguntas sobre si el objetivo de la transferencia es adecuado, si el perfil de la población que recibe la transferencia es aquella que más necesita la transferencia. Esto fundamentalmente se trata de la población joven y de la población infantil, que es donde se espera que haya retornos en el mediano plazo. Uno puede tener, por otro lado, transferencias relativamente modestas,
pero que por la forma en cómo se piensa el programa social, esto por ejemplo el programa de becas o los programas de salud, se espera que tenga un rendimiento de más largo aliento, y esto abre preguntas sobre qué también están diseñados los programas, qué también están implementándose, qué también se monitorean y qué también se evalúan. Es en este grupo de preguntas donde existe la mayor preocupación respecto a los programas actuales, porque existe muy poca evidencia favorable sobre el impacto que verdaderamente pudieran tener en el mediano plazo estos programas. Es decir, si bien existe para las personas que reciben los programas un aumento inmediato en sus ingresos, la pregunta es qué va a pasar en el futuro con esa inversión que está haciendo el país con estas familias. Y es ahí donde el tema de evaluación se vuelve muy importante. En pocas palabras, aquí y en cualquier parte de Latinoamérica, por enmarcar un escenario, los programas llevados directamente hacia los más pobres en dinero, en líquido, así como se están llevando a cabo en estos momentos, en realidad no logran disminuir los niveles de pobreza. Se necesita otra instancia, pero esta no es la clave. Lo que sabemos es que tienen una reducción muy notoria en el corto plazo de pobreza, pero una reducción muy precaria a largo plazo. Eso es lo que sabemos de los programas actuales, y en realidad lo que se necesita es otro tipo de política social más pensadas desde el punto de vista de los servicios públicos. Los países que han tenido mucho éxito en reducción de pobreza a nivel mundial son aquellos que hacen inversión en infraestructura social. Son los países que tienen mejores escuelas, que tienen mejores hospitales, que tienen mejores servicios públicos, porque este es el tipo de inversión que sí paga en el mediano plazo y que es muy claro que esa es la forma de hacerlo. El problema con este tipo de inversión es que es muy caro y se requiere bastantes recursos para financiarlo, y esto abre todo el debate sobre el tipo de reforma fiscal que se necesitaría para poder financiar más y mejores servicios públicos, porque esto es lo que le permite a las personas tener acceso a mayores fuentes de capital. En la medida en que las personas tienen mejor educación, son más saludables, pueden atenderse de mejor manera ante una catástrofe, pues tienen mayores elementos para entonces sí tener mayores niveles de vida. Esto es muy contrastante con una transferencia monetaria que es relativamente modesta y que raramente resulta en una inversión, y que es el corte de transferencias monetarias que tenemos hoy en día en el país. Lo estamos escuchando de viva voz de quien sabe hablar sobre este tema. El problema es que pareciera que las autoridades, los diputados, los senadores y de ahí para arriba, pues como que no se dan cuenta de qué es lo que realmente necesitamos pues para salir de la pobreza en nuestro país. Héctor Nájera Catalán, te agradecemos mucho esta comunicación. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.